Aquí comienza Crónicas y Reportajes con Alfonso Amburger. Hola amigos, continuamos este diálogo con Osvaldo Díaz Alfaro, precandidato por el Pacto Histórico a la alcaldía del municipio de San Jacinto Bolívar. Ya hemos hablado bastante de la niñez, de su papá, de las dificultades del hambre, de la exclusión social y todas las cosas que han creado mucha sensibilidad y que lo empezaron a forjar para lo que es hoy. Una persona estructurada tanto en la parte militar como en la parte ideológica y con propuestas novedosas para la ciudad territorio que es San Jacinto. Hablamos del papá, del abuelo Duro, pero Osvaldo, yo quisiera que rematáramos esta parte hablando un poquito de los Alfaro, porque yo creo que ese apellido te marca bastante. ¿Quién era tu mamá y estos Alfaros de dónde vienen? Okay. Bueno, los Alfaro son una familia enorme que tiene su génesis en Sucre, más particularmente de ovejas. Realmente somos de ovejas Sucre. Entonces, esta rama de los Alfaro que se vino para San Jacinto, ellos cuenta mi abuelo Mamerto Alfaro, que falleció también de Mamerto. Así se llamaba, Mamerto Alfaro. Le decíamos el viejo Merto. Que no era Hola, ningún viejo Mamerto. No era ningún Mamerto. Era un viejo también bastante, bueno, a su tiempo, pero bastante formado. Él cuenta que allá habían unas familias que se mataban, entre esas los Alfaros con los Rodríguez. No estoy mal, apellido Rodríguez, a machetazo. ¿Sabes? Que anteriormente los problemas se resolvían también a machete. Y no a había puño, fiscalía, no cada había quien fiscalía. recogía sus muertos. Estamos hablando casi como de la época de los chulavitas por ahí. ¿Te acuerdas? La guerra entre liberales y conservadores. Pero eso eran ovejas, o aquí. Eso fue en Ovejas. Ajá. Fue en Ovejas. Y ellos prácticamente se desplazaron hacia San Jacinto ya evitando más problemas, evitando más sangre, evitando más muertes, porque hubo un enfrentamiento fue entre familias. Por cualquier bobada se mataban antes, por cualquier lindero, por cualquier pedazo de tierra mal medido, pues, cuestiones sencillas, simples. Entonces, eso generaba una violencia, era una violencia fuerte, porque imagínate, se mataban a machetazos. Entonces ellos se trasladaron hacia acá, mi abuelo se trasladó hacia acá y fue donde tuvo, digamos, todos sus hijos. Digamos, se reprodujeron, se casaron. Y entre esas, pues mi madre, que es Rita Alfaro Castellar, hija de él, eran alrededor de 9 hermanos también, 10 hermanos, una familia muy grande. Y nos diseminamos por todo el municipio. ¿Rita está viva? Mi madre falleció hace ya, o sea, mi papá falleció el año pasado, el 24 de julio. A los 103 años. Sí, mi mamá falleció hace 4 años. Estuvieron por ahí cerca, ¿no? Sí, falleció. Tuvo una caída, mi mamá era una persona muy alentada, ella te veía, le gustaba ir a la calle, no le gustaba que le hicieran ni mandado ni oficio. Era una mujer. Y a sus 86 años ella caminaba ahí vacía, pero tuvo una caída y tuvo un problema, un hematoma en la parte cerebral y eso la terminó. ¿Cómo asumieron ellos tu condición de revolucionario, por decirlo así? Mucha resistencia al principio y ya después me tocó sentarlos y decirles. ¿Y los convenciste? Mucha resistencia, no, pero sí aceptaron. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos también igual, todos. ¿Cómo ha cambiado la situación de la familia? ¿Siguen siendo los mismos o han avanzado en algunas cosas? Siguen siendo los mismos porque todos mis hermanos, como te comenté hace un rato, ellos no estudiaron, ellos prefirieron ir al campo. Y porque, bueno, mi hermano mayor Moisés y Luis, que era mayor que yo 2 años, ellos no quisieron estudiar. Mi hermano
era uno de los que cogía un martillo y cuando no había comida comenzaba a darle martillazo o sea, era una forma de descargar A los su postes, rabia. No, a la pared de barro de la casa. Entonces tú veías el poco de, como si fueran tapillas clavadas en línea. Ajá. Ya. Iba martillando los golpes del hambre. Exactamente. Entonces alguna vez ¿Él era quién el nombre? Luis Alfonso Díaz, Ajá. es mi hermano, me lleva 2 años, Ajá. o sea, es mayor que yo 2 años. Él dijo, no, ya basta esta vaina, yo me voy para el monte, voy a ayudar. Entonces ellos prácticamente se echaron al hombro la responsabilidad de cultivo. Y cuando yo tenía la oportunidad, ya cuando estaba incluso haciendo mi bachillerato, pues igual yo salía de clases e iba enseguida, tenía que irme para el monte, para poder medio a veces desayunar. Cuando no desayunaba acá, entonces me iba después del colegio a comer algo, así fuera yuca vacía, así fuera una mazorca, lo que fuera. ¿Sí? Era duro y a veces pues cuando había cosecha, que empezaba la cosecha del tabaco, ya mejoraban las cosas. Sí, porque y el tabaco a veces subía, tenía buen precio. Y antes para cultivarlo había mucho, por ejemplo, Saulito Castellar era una persona que le compraba las cosechas a los campesinos y mi papá siempre iba donde él le adelantaba para que le vendiera la cosecha. Claro, y ahí quedaba comprometido. Y ahí quedaba comprometido, así le pagaran mal, pero él resolvía un tema de hambre durante la preparación del terreno, claro. Tenía para la comida, entonces tenía uno que ir, si quería almorzar tenía que ir al monte, que era donde estaba trabajando la gente, donde se iba a hacer almuerzo, se hacían esas comidas, yo llamo comidas comunitarias porque hacíamos sancocho, cocinamos, todo lo que cocinábamos lo tirábamos en unas hojas de plátano. Y era una cosa muy bonita también porque era una cosa comunitaria, sí. Es como en Medellín, que como hicieron tantos estadios y ya la gente no juega en la calle fútbol y ahora están volviendo a la calle para que la gente vuelva a conectarse. Bueno, Osvaldo, ese apellido Castellar que se ha enraizado acá, pero habían Castelar que eran los de la plaza y Castellar. ¿De qué es Castellar y viene tu mamá? Bueno, ese Castellar es también de allá porque mi abuelo... ¿De allá de Ovejas? Viene de allá de Ovejas, sí. Y había en Zambrano también. Mi mamá... Eso eran negros los que estaban en Zambrano. Eran negros, creo. Sí, pero venían de España. Bueno, y ellos, bueno, aquí... Porque mi abuela era Vázquez Castellar. Vázquez Castellar, pero Castellar, porque... O sea que somos primos. Sí, somos primos. Mira, siempre he visto esa distinción, que Castellar y Castelar. Yo siempre he dicho, oye, pero si es el mismo apellido, que tienen que hablar... Castelar lo pronuncian Castelar, pero se escribe Castellar. Es Villa y Vila, lo mismo. Ajá, entonces yo creo que es la misma cosa, pero... Había una diferenciación. Por la génesis que te comento, ese Castellar tiene que ser de oveja. Bueno, vamos a entrar en la parte ideológica, Osvaldo. Me comentabas tú que te encontraste con El Capital. ¿Cómo transformó tu manera de pensar ese libro de Carlos Marx? Sí, el primer libro que yo tomo en las manos está El Capital, de Carlos Marx. Ya empezaba a dar mis pininos, ya estaba ya finalizando primer año de bachillerato. Tuve una entrevista con un primo hermano mío que se llamaba Luis Hernández. Le decíamos aquí todo el mundo, creo que mucha gente lo podría recordar porque él fue muy popular. ¿Luis Hernández qué? Luis Hernández Caro, creo que era el otro apellido. Claro. Creo que era el otro apellido porque ese es el apellido de mi papá. Eran primos por los Caros. Exactamente. Ajá. Entonces, ese primo hermano, él me llevaba unos años a mí, ya él se había instalado en Cartagena. De hecho, su madre ya se había mudado para Cartagena. Y él empezó a estudiar en la Universidad de Medicina. Pero en ese escenario él encontró la militancia en la JUC. Y comenzó, y bueno, él, te cuento que ese primo hermano mío, él se financió los estudios al pie de la muralla de Cartagena, cuando uno se bajaba de las busetas que estaba la India Catalina aquí, las murallas que inician acá a la derecha. Al pie de esa muralla, él tenía una chacita
de vender dulces, confites, cosas, toda una serie de cosas. Él así se financió la universidad. Estudió medicina, era muy inquieto en el bachillerato. Él cogía, y yo creo que si de pronto Jorge Gómez fue profesor de él, profesor de acá del Pío XII, debe recordar que hay unas anécdotas donde él cogía una clase de biología. Él cogía un sapo, por decir algo, una rana, lo que fue, y él no explicaba solamente la anatomía en la sino que teoría. él la rajaba y él iba explicando los órganos. Hubo una anécdota de ese tipo, que él rajó Un un sapo. dentro de la clase, y ahí adquirió, si no estoy mal, el nombre de Lucho Molécula, porque era bueno en química, porque era bueno en biología, y ahí estudió medicina. Bueno, ese primo hermano mío, por parte de padre, ya estando en la JUCO, él decide hacer una reunión en San Jacinto con sus primos, con todos los primos. Nosotros no sabíamos realmente de qué se trataba la reunión. Cuando estamos juntos, entonces nos dice, no, aquí yo lo que vengo a plantear es esto. Vivimos en un estado de cosas así, antidemocrático, bueno, todo el discurso, primero de contra del sistema de cosas existentes, y la necesidad de organizarse para transformar ese sistema de cosas radicalmente en un partido de izquierda, en una juventud revolucionaria o una juventud comunista. Bueno, habíamos, por decir algo, unos 10 primos en esa reunión. De esos 10 primos pudiéramos decir que digamos que unos 4 asumimos militar directamente. Enseguida dimos la respuesta, nos vamos a organizar en la JUCO. Los demás no, lo vamos a Que pensar, siendo legal tenía que ser clandestina. tenía que ser clandestina por la persecución. Ajá. Por la persecución. Entonces, salimos unos 4 ahí dando ya la militancia. Los demás dijeron, bueno, yo lo voy a pensar. Todavía lo están pensando. Pero son primos hermanos míos, saben toda la historia que tuve, la historia que tuvo Lucho Molécula, para organizar, y cómo incidió él inicialmente en el tema de la decisión. En la decisión que yo tomé, perdón. Y ya cuando ya él empieza organizando, que empezamos a crear las células de la JUCO, que eran células clandestinas, y empezamos a organizar el estudiantado, a crear los consejos estudiantiles, a la lucha por una universidad pública, una educación pública gratuita. Y ahí empezó toda una campaña política de proselitismo y de conquistar jóvenes. Entonces organizamos aquí los consejos estudiantiles, hacíamos las huelgas, hacíamos las cosas. Bueno, ahí empezó el proceso también mío de persecución por todas esas cosas que hacíamos, las huelgas, las marchas. ¿Cómo fue el ambiente del Pío XII? Porque viene un colegio de monjas, ¿no? Que era muy conservador. ¿Hubo un cambio en el Pío XII en ese tiempo? Sí, porque es que el colegio Pío XII, ahí sucede algo muy, muy particular. Primero, el colegio Pío XII era un colegio público. Claro. Y los colegios públicos en esa... Lo sigue siendo. Sí, exacto, lo sigue siendo, pero en esa época eran... Tenían mucha influencia de la monja, de padres cirujanos. Sí, pero el colegio público, lo mismo que la universidad pública, en esos años estaban de moda las luchas estudiantiles. Era muy difícil que en un colegio público de bachillerato o en una universidad no hubiese consejos estudiantiles, que eran decisiones o proyecciones que hacíamos nosotros desde nuestras células, desde nuestras direcciones políticas, desde el punto de vista revolucionario, hacia afuera, cómo organizar al estudiante, cómo organizar al campesino, cómo organizar. Entonces nosotros, la orientación que teníamos era crear los consejos estudiantiles para de allí sacar la madera para la revolución, los jóvenes que dieran la talla para la revolución. Ese es uno de los elementos que, digamos, la influencia de mi primo hermano, Luis Hernández, la lectura de estos textos, que ya yo los estaba esperando con anhelo, porque cuando hay la entrevista con Lucho, es como si hubiésemos conectado
o sea, con algo que yo quería, Ujú. porque ya tenía esa rebeldía y ya empezaba a encontrar una explicación de todo ese estado de cosas, de pobreza, de miseria, de hambre, lo empezaba a encontrar allí. Y bueno, tú ¿Ya? te acuerdas que cuando tú venías de Gavilán, venías pidiéndole a Dios que lloviera. Ujú. ¿Dónde quedó Dios cuando encuentras el capital? Cuando encuentro el Capital, ya empiezo a estudiar la filosofía dialéctica, tres fuentes y tres partes del Capital, materialismo histórico, materialismo dialéctico, todo lo que tiene que ver con la parte doctrinaria del marxismo, leninismo. Y ya empiezo a tener una concepción y ya empiezo a dar las luchas cuando se daba el debate entre creación y evolución. Me acuerdo que el profesor Saraya, porque esa es otra, haciendo un paréntesis, esa es otra situación que a mí me pareciera que todas las cosas se hubiesen reunido para yo tomar esa determinación y para aumentar mi posición respecto a la lucha revolucionaria. Y es que cuando llego al Pío 12 me encuentro con profesores totalmente revolucionarios que también militaban en la causa. Entonces, aquí voy a abrir ese espacio y ojalá ellos me perdonen si piensan de que yo los estoy, eh, Indicando, no, los estoy exponiendo. delatando. Exacto. Pero yo creo que ya estamos en un proceso diferente, en un contexto muy diferente. Pero ahí habían profesores muy progresistas y muy revolucionarios como el mismo Samuel Reyes Olivera, Claro. que fue el profesor de filosofía, mismo Edilberto Saravia, que daba historia, el mismo José Sarmiento, que era el vicerrector, pero era un tipo totalmente De Arjona, del revolucionario. país de Arjona. Sí, era un tipo revolucionario, un tipo de ideas avanzadas. Y por eso, por mencionarte unos cuantos, pero la mayoría encajaban dentro de ese, era como el contexto de la lucha en el momento. Y entonces, además del tema de mi primo hermano, la influencia del tema de la lectura del Capital, está el tema cuando entro al bachillerato, que me encuentro con esos profesores que prácticamente inciden en mi formación. ¿Ya? Y yo Aunque no empiezo había biblioteca en el aunque Pío no XII, había sino biblioteca, una biblioteca religiosa, era la pequeña. exactamente, había una biblioteca municipal aquí que queda donde está el actual museo arqueológico. Ahí estaba, me acuerdo yo, una tienda grande no me acuerdo el nombre, fue una tienda que estaba ahí al lado Esa es el supermercado Iris, creo que era así ese. de mercado, Bueno, ahí había una tienda, Mercado Manrique era el en ese apellido. espacio Ajá. en ese espacio se creó una biblioteca pública. Bueno, Oye, esa la creamos nosotros con el Braco. En el exactamente. 84 hicimos el primer radiotón. Recogimos Ok, 800 libros. ok. Era la única biblioteca En el que yo asistí. 84 tú hacías como tercero de bachillerato. En el 84, sí. Ajá. Y yo empecé a frecuentar La biblioteca. la biblioteca. No encontraba mucho texto de eso, pero los conseguía con los profesores. Ujú. Entonces estaba el tema de la concepción, la discusión, el debate materialista de la historia y el debate creacionista. Ujú. ¿Sí? Entonces cae el libro de Darwin, de Carlos Darwin, también se De la llama El evolución. origen de las especies. Claro. Ese libro me lo tragué yo todo entero y dábamos unos debates allí, mejor dicho, eran unos debates con altura Claro. sobre ese tema. Ya empecé radicalmente a plantear el tema filosófico, a plantear el tema de la lucha y a excluir el tema de las religiones. ¿Oíste? Eso fue una influencia que realmente se dio por toda la influencia que tuvo la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que todavía existía en esa época. Claro. Eh, ¿Y cómo te fue a ti como estudiante? ¿Eras un buen estudiante? ¿Disciplinado? Siempre fui un buen estudiante, pero fui un estudiante revoltoso. Me acuerdo que con Hugo Lora es mi gran amigo, pero Hugo Lora tuvo momentos difíciles conmigo porque yo le sacaba a la gente de los salones y hacíamos las huelgas y lo sacábamos a la calle. Entonces, en ese momento yo miraba a Hugo como digamos,
un adversario en la lucha política, y siempre algunas veces discutimos. Él me llamó a rectoría, hablamos, y quiso como presionar en algunas ocasiones para que yo cesara en ese tema. No, nunca logró hacerlo, porque yo tenía claro también el tema de educación, tenía claro los derechos, estábamos en un consejo estudiantil legalmente constituido, pero Hugo fue una persona que también, bueno, con la que él me conoce, conoció mi talante y sabe que yo soy un hombre respetuoso también de las ideas, pero sí un hombre que también planteo. Bueno, Osvaldo, las bueno, cosas. terminas en el 87 en el Pío XII, gran colegio, que es nuestro colegio también, al que amamos inmensamente. ¿Por qué no entras enseguida en la universidad? ¿Cómo fue el proceso? Y en ese lapso, ¿qué hiciste? En ese lapso Que eran radical, tiempos muy difíciles. muy difícil. Está la toma de Bajo Grande, que matan al inspector, el EPR, el proceso de paz, que la constitución del 91. En ese lapso, ¿qué pasó? Bueno, no logro entrar por la situación económica. Duré 2 años, digamos, vagando por ahí, pero haciendo militancia ya política. Y aquí la orientación que teníamos en ese momento era fortalecer las organizaciones sociales, como las juntas de acción comunal, como la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos. Entonces yo andaba en esas correrías, me acuerdo, con Gustavo Solar, con Juan Ramírez. ¿Gustavo murió ya? No, Gustavo está vivo todavía. Debe tener como 90 años. Sí, Gustavo está vivo, ya es un hombre bastante Moreno. entrado, moreno, Sí, fuerte, pero ya está bastante sí, lo entrado en edad. Claro. Yo me veo con él está en el Atlántico. Pero estaban esos líderes legendarios, Juan Ramírez, Luis Ortiz. Melanio, Pablo Ramírez, toda esa gente eran líderes legendarios del movimiento campesino. Yo andaba con ellos. Yo era un pelado y andaba ya tirando discursos en las veredas. Nos quedábamos por allá, por Barcelona, por Ceilán, por Cuba, por todas esas partes organizando campesinos. Bueno, esa era la orientación que nos daban. Tú empiezas a estudiar economía. Entonces yo me meto a estudiar economía por orientación básicamente de la organización. Pero te financiaban. Sí, me colaboraban en algunos aspectos, pero en eso, el que ha estado en estos procesos revolucionarios sabe de que eso, por los tiempos, la forma de financiar un recurso desde allá adentro, es difícil cumplir con los tiempos. Entonces, si yo tenía una matrícula ahora y no podía llegar la ayuda a veces, cuando llegaba, que no era siempre, podía llegar, ya había pasado. Ya se había acabado el semestre. Ya se había acabado el semestre, había uno que buscar la forma de... Pero bueno, siempre había ese compromiso de estar en la universidad y una pequeña asistencia, si fuera. Eso obviamente también ha ayudado con lo que le podían mandar los padres de uno, que es bulto ñame, que es bulto yuca, que es bulto plátano, que la auyama, que siempre el famoso bus de Quito era el que nos llevaba. Aquí ponían las encomiendas y uno la retiraba ahí. Eso era una embajada allá en el caño de la Auyama. En el caño de la Auyama, en el Paseo Bolívar. Ahí la retiraba uno y esa era una... Bueno, entonces tuviste muchos inconvenientes porque eras líder estudiantil, llega la posibilidad de irte para el Magdalena, ¿no? Pero te ganas lo de Cartagena y empiezas a estudiar filosofía. Sí, exactamente. ¿Tuvo tu vida en peligro durante ese tiempo? Sí, ya incluso aquí estando en el bachillerato, yo en una ocasión me tocó replegarme hacia Cartagena. Dejé de estudiar unos 2 meses y me aburrió la vida en Cartagena, de estar encerrado, de estar sin hacer nada, donde una tía. Y me vine a terminar mis estudios. Hablé con los profesores, como era buen estudiante siempre había la forma de organizar las cosas y retorné y terminé el bachillerato, pero fue una época ya de persecución. Cuando éramos consejo estudiantil, a mí me desaparecen a un sobrino que se llama Néstor Alemán Díaz. Él era presidente del Club 4C de Elita. Él estaba también organizado políticamente. Entonces yo en el Pío, presidente del Consejo Estudiantil, y él presidente del Club 4C en Elita. Claro. Se llamaba Instituto Agrícola. Claro.
Y empieza el problema de persecución y a él lo raptan el ejército en una subida cuando sale de clase, lo raptan en presencia de todos los estudiantes en la carretera y se lo llevan en un camión. Y entonces nos botamos a la inspección de policía, con las madres, con los familiares, hicimos una manifestación ahí pública de presión, no, que no lo tenemos, y comenzaban a llamar y a decir y negándolo, sabiendo que todo el estudiantado habían visto que lo Eso había había montado llevado. el ejército. Claro. Como a los 3, 4 días apareció él tirado en una carretera, lo tiraron en la carretera entre el Carmen y San Jacinto. Todo raspado, pero la idea era asesinarlo. Pero, o sea, no murió. No murió, pero lo El nombre es, Néstor Alemán Díaz. ¿está vivo? Está vivo, sí. Está vivo, en estos días ha estado en la campaña. La familia lo sacó del país. Lo sacó del país para que dejara esas ideas y resulta que en donde está, pues, igual tomó la misma decisión y ahí está en el proceso revolucionario de Venezuela. Ya. ¿Tú te sientes conforme con lo que has hecho? ¿Faltó algo? ¿Y en qué momento estamos? Bueno, la verdad es que uno... Porque ha sido muy doloroso el sí, proceso. la vida que uno... La vida o el camino que he recorrido no es un camino que ha sido planeado. Es un camino que ha salido por las circunstancias, las situaciones sociales, políticas y las decisiones que uno en su momento tiene que radicalmente tomar, porque yo creo que son las decisiones las que marcan a uno. Pero antes de tomar una decisión fuerte, tú tienes que mirar, bandear todo, mirar los pros, los contras. Y si te toca tomar una decisión, eso te cambia el rumbo. Porque yo fui profesor cuando terminé eso es algo que olvidé de contar, cuando terminé la secundaria yo fui nombrado por el municipio a petición de la comunidad brasilar. Fui el primer profesor de la vereda brasilar. En el Cerro Maco. Al pie del Cerro Maco. A petición de la comunidad, que era una comunidad organizada, fui nombrado profesor, pero a raíz de todas esas persecuciones ya yo estaba, o sea, a mí me buscaban aquí me hacían emboscadas, no me conseguían. A mí me mantuvo vivo la información de mucha gente. Sí. Pero siempre conocía información, siempre la evadía, siempre cuando me tenía que ir me iba, pero fue un tema de persecución fuerte. Ya, fue fuerte. Y te hicieron un atentado en Cartagena que tuviste que volarte por... Sí. Entonces quería comentarte el tema de la universidad. Yo empecé a estudiar economía en la Universidad del Atlántico y ahí no pude terminar ni el 5.º semestre porque ya por temas de seguridad, por todos esos enfrentamientos que había con la fuerza pública, a raíz de las huelgas y de las manifestaciones que hacíamos los estudiantes por la defensa de la educación pública, eso terminó con un problema de seguridad serio. La organización decidió mandarme para el Magdalena, para que estudiara allá y hiciera un trabajo político, porque realmente nosotros no obedecíamos a nuestros criterios individuales, ya estábamos al servicio de la organización y lo que decidiera la organización era lo que había que hacer, porque primaba el interés por la patria, por la revolución, por todo lo que este proceso que te estoy contando. Entonces hubo como un impasse, una demora allí, y yo vi la oportunidad de la Universidad de Cartagena de estudiar filosofía, que siempre me gustó, y me inscribí en el programa de filosofía y letras y estudié la carrera. Ahí paralelamente, o sea, en el mismo año que estudié filosofía, estudiaba en la Escuela Superior de Administración. ¿Te graduaste en ambas? Me gradué en ambas, estudié semipresencialmente. Pero no has ejercido esa formalmente, sino a través de la lucha. A través de la lucha me ha dado, porque el tema de la filosofía a ti te da una coraza moral, política, espiritual, que es la que te permite a ti soportar tantas situaciones fuertes. ¿Te ha tocado reevaluar lo del marxismo-leninismo tan radical en cuanto al concepto de Dios con las nuevas filosofías? Sí, claro, o sea, todo es una etapa, todo es
son procesos que se han dado en diferentes tiempos. Yo entiendo que en esa época pues fue algo consustancial fue algo consustancial con la época, con la lucha, con la forma de cómo se llevaba a nivel mundial la lucha entre socialismo y capitalismo. El tema de la URSS, que influenció mucho a todos sus satélites. Sus Pero eso países se acabó. Sí, eso se acabó, pero en esa época ellos influenciaron una lucha. Sí, parece que dicen que el modernismo es una etapa que nosotros no hemos concluido todavía. Okay, o sea, vamos muy retrasados con sí, relación a las etapas. Sí, ya esa es otra discusión. Pero entonces, te quiero aterrizar en qué. En que la URSS influenció negativamente los movimientos independentistas o revolucionarios en América, fueron influenciados y en casi todo el mundo por la URSS. Y que fue lo que hizo que se diera una mala interpretación del marxismo-leninismo. Porque la URSS ya en todos sus países satélites socialistas, ya ellos no acudían a las fuentes del marxismo, ellos no leían El Capital de Carlos Marx, ellos no leían Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, desde sus clásicos no los leían. Las obras originales no las leían. Habían ensayos ya sobre esas obras, y sobre esos ensayos era que ellos dinamizaban la lucha política en sus satélites, en sus países socialistas, y eso generó el tema del ateísmo. Es un tema que lo generó la URSS. Es uno de los grandes errores de mala interpretación del marxismo. Claro. Porque planteaban el ateísmo, y Marx nunca planteó en la cuestión judía sobre el problema de las religiones. Él hizo un análisis y él lo que decía era que eso era un proceso sociológico que tenía que irse superando gradualmente, progresivamente, porque es un proceso dialéctico, y tú a la ignorancia o a la mala interpretación que haces a los fenómenos de la naturaleza, tú no lo puedes superar de una forma distinta, sino a ese proceso sociológico gradual racional y del conocimiento, de allanar el conocimiento, la razón. Sí, lo que planteó la Revolución Francesa, la instauración de la razón, la ilustración, ¿cierto? La iluminación. Exactamente. Entonces, eso fue lo que generó el ateísmo, pero realmente Marx nunca habló de que para ser marxista-leninista teníamos que desterrar la religión. ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? Muy buena, reconciliada, totalmente. Bueno, totalmente, porque ya ha habido muchos eventos que me han hecho entender de que el ser revolucionario o tener una perspectiva de avanzada no implica enterrar este tipo de cosas. Al contrario, es entender cada una de esas desde sus orígenes. Pero me contabas que para proteger tu vida, pues tomas la decisión de empuñar las armas momentáneamente, como te prometieron, para protegerte, para que no te mataran acá en la civilitud, en la vida de ciudadano acá con nosotros. ¿Qué pasó allí? ¿Cuántos años en ese tiempo? ¿Y cómo termina siendo sindicado? El proceso largo que pudiste aclarar eso, y hoy estás pidiendo algo que se llama el derecho al olvido, ¿no? Okay. De lo que se te sindica en redes sociales. ¿Cómo fue ese proceso? Ya muy sucintamente. Okay. Sí, bueno, el tema, perdón, repíteme la pregunta. Sí, llegas a, bueno, te vas con la FARC. El tema de la FARC. Ellos te prometen, dicen, te metes acá para protegerte, porque allá te van a matar por un tiempo, pero eso se prolonga. Hasta llega el tema del atentado, en el que hay unos 12 testigos falsos. Te meten en la cárcel más de 8 años. ¿Saliste libre? ¿Cómo jugó la situación? Salí vencido en juicio, pero pagué mi condena. O sea, yo pagué mi condena. Sí. Pero fuiste condenado injustamente. Sí, porque a mí me debieron de condenar por rebelión, no por terrorismo. Ajá. No por terrorismo, porque nunca, siempre yo fui una persona rebelde. Primero me alcé en ideas, porque para uno alzarse en armas, primero se levanta en ideas. Y no fue lo contrario, no fue que me levanté en armas y después aprendí a conocer la política, ya de izquierda o revolucionaria, ¿no? Fue un proceso consecuente.
cuando yo estoy en la universidad, que ya termino la universidad, en todo este proceso paralelo político que llevo de lucha, ya metido de fondo en direcciones nacionales de la Juventud Comunista, en Partido Comunista, cumpliendo roles además fuertes, se da una persecución enorme. Donde yo llegara, en las ciudades donde yo llegaba, siempre me buscaban, me perseguían, se me metían. Siempre tenía que volarme, siempre tenía que estar en esa... Afugia. Sí, era algo muy, muy fuerte, una angustia total, y entonces deciden recogerme. Que recoger en esa época al camarada Milton, era mi nombre de guerra en esa época. ¿Lo escogiste tú o lo escogieron ellos? Lo escogieron ellos, Ajá. me bautizaron, entonces hay que recogerlo porque no vamos a dejar que lo maten. Entonces me mandan a recoger a un campamento, y ya yo los conocía, los campamentos, pero siempre iba era como a escuelas, a dictar charlas también. Y ya me mandan a recoger por el tema de seguridad. Y allá, cuando estoy allá, no, aquí se va a estar unos meses colaborando en la parte de adoctrinamiento, en la parte organizativa, en la parte política, porque pues allá no puede estar por el momento hasta que reubiquemos su labor, sea en Bogotá, sea en otro departamento donde no pueda tener. Bueno, eso hasta el día de hoy todavía lo estoy esperando. Ya después los compromisos que hice internamente ya me envolvieron de tal manera que ya tenía ya estaba resuelto al triunfo de la revolución. Y entonces nosotros, la FARC, en su programa estratégico, que nos equivocamos en eso, porque pensamos que teníamos todos los elementos para la ofensiva final, tomarnos el poder, y esa vaina a mí me hizo tomar, o sea, ese diagnóstico un poco errado sobre el plan estratégico de paz, me hace a mí tomar una decisión radical, y es, sí, o sea, a mí me mandan después, mira, han capturado a unos muchachos, a unas unidades que son de fuerzas especiales, ya no tenemos a más nadie quien mandar. ¿Te le mides a eso? Y claro que me le mido. En mi radicalidad, en mi decisión de derrotar el Estado, porque me decían que ya la derrota del triunfo de la revolución estaba ahí, y el plan estratégico no lo decía, y resulta que había un análisis ahí errado. Yo dije, no, es que toca empujar esta vaina para que se dé la revolución. Y entonces ahí fue ahí donde me encomendaron a hacer acciones en Bueno, ciudades y en ciudades de la costa. Vamos a adelantar un poco porque el tiempo nos está cogiendo. Pagas 8 años, 7 meses de cárcel. Sí, señor. Primero en Cartagena y después en la Tramacúa. Sí. ¿Qué cambió en ti la cárcel? ¿Atemperó más tu forma radical de ver la vida, de ver la filosofía, de entender los procesos sociales? ¿Leíste mucho? ¿Te intentaron de matar con cianuro? ¿Cómo claro. saliste tú, firmas el acuerdo de paz y cómo llegas a San Jacinto? Ok, bueno. Sí, en muchas ocasiones, en 4 ocasiones se me regó la muerte. Mi madre estuvo dolida por eso en 4 ocasiones. Casi que me la matan de infarto por tantas noticias. ¿Te hicieron también velorio y todo? inventadas. Sí, no me hicieron velorio, pero ya llegaba la noticia, asesinaron a Osvaldo, asesinaron al profe. Y el alias del profesor, ¿quién te lo pone? Porque Bueno, eras Milton, ¿no? sí, el alias, el profe viene ya cuando estoy en la guerrilla, en unos cursos, en unas escuelas que llaman unos militares. Ya yo estaba en la parte, en esa época me correspondía la parte de instrucción política, filosófica, y hice un adoctrinamiento a varias estructuras del Frente 35 y 37. Entonces, ahí surgió por la espontaneidad de los combatientes. Entonces ya no me llamaban Milton, el profe. Porque bueno, yo era una persona que en la parte filosófica, en la parte política, le estaba dando unas escuelas en correcto. su momento. Bueno, describiste perfectamente el dolor del hambre. ¿Cómo describes la cárcel? ¿Y cómo operó en tu temperamento? Bueno, la cárcel es una radiografía de la situación que se vive en la sociedad. La cárcel es la sociedad en su conjunto. Toda la problemática, toda la situación
de máxima injusticia que tiene la sociedad está resumida en la cárcel. En la cárcel tú ves, claro, ves gente culpable, de pronto homicidas, de pronto criminales, sí llegan a la cárcel, pero la mayor parte de las personas que llegan allí son personas inocentes. Tuve la oportunidad de conocer eso. Eso templó más mi carácter, porque además de que fue una época que coincidió también con el acuerdo con los paramilitares, y las cárceles se llenaron de paramilitares y ellos querían maniobrar y manipular todo. Ahí se generaron unos conflictos, unas cosas que terminaron en última, por conducción nuestra de los presos políticos, terminaron en pactos de convivencia ejemplares, pero hubo primero una pelea, hubo primero intentos de asesinarme con cianuro, incluso de meter armas, que la misma guardia se prestaba para meter las armas, dárselas a los paramilitares para que me mataran. Todo eso sucedió. Siempre hubo algo que develó esos planes. ¿Quién era tu compañía en la cárcel? ¿Los libros? Los libros. ¿Qué libros más o menos? ¿Cuántos libros te leí? Leí muchas. ¿Escribiste poesía? Bueno, allí no había realmente mucho libro de política, eran muy escasos los libros, siempre los pedía, nunca me llegaban. Leí mucha literatura, escribí mucha poesía, escribí tuve muchos borradores de obras que yo quise, delineé todo el tema. Pero nunca soy seguidor de una escuela literaria. ¿Pero eran autobiográficas o...? No, eran situaciones que yo conocía de historias en la cárcel y de situaciones sociales. Eran muy diversas. Y todo eso lo delineé, hice como, ¿cómo le llaman eso? Un bosquejo. Un bosquejo literario. Ajá. De cada obra. Tenía todo. Hice muchos escritos. Gran parte de esos escritos, o todos, se me perdieron porque fue así. En un allanamiento que me hicieron a la celda, estaba en juicio, se metieron a un allanamiento porque decían que se iba a meter, la guerrilla iba a tomarse la cárcel, iba a matar a los paramilitares. Los paramilitares con miedo, porque decían que yo allá había mandado un plano afuera y que la guerrilla se iba a tomar la cárcel, iba a matarlos a ellos y me iba a sacar a mí. ¿Quién te protegió en la cárcel? Nosotros mismos nos dábamos la organización interna, le llamábamos colectivo de presos políticos, y llamábamos unas triadas. ¿Qué día sales en libertad? Salí a finales de 2008. ¿Qué pasó ahí? ¿Para dónde enrumbas tu panorama? Te cuento, había un plan para asesinarme fuera de la cárcel. Y ¿El día que saliste? Sí, y la persona que tenía que firmarme la libertad, o sea, que tenía que hacerme otra vez como una reseña, como cuando uno entra, le toman huella, le hacen todas las... El tipo comenzó a dilatar el tiempo y a mamar gallo. Yo llego a las 10 de la mañana para irme, y el tipo eran las 2 de la tarde y no me había hecho el proceso. Estaba cuadrando afuera, porque había sido un tipo del DAS. Ese había sido un personaje siniestro del DAS. Me recuerdo que llaman Camilo, pero no recuerdo el apellido. Ojalá y si me escuche, pues, o me vea, lo recuerde. Es así. O sea, me estaba haciendo un plan para asesinarme afuera. ¿Y qué pasó? Entonces yo había tenido un respeto ya en la cárcel con el director. Porque yo había parado todos esos patios en lucha. Nos tomamos, en una ocasión hicimos una huelga, nos tomamos la estructura externa y con sobrevuelo de la prensa y todo. E hicimos una huelga inmensa para tumbar una serie de cosas que había, de régimen muy fuerte. El régimen de la Tramacúa, o sea, de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, es un régimen gringo. Así hay alrededor de 9 cárceles en el país, si no estoy mal. Es que tú llegas ahí, te rapan la cabeza, te dan tu uniforme, y tú allí no puedes, estás todo el día en patio, sin derecho... ¿En la celda? No, en patio. Ajá. Pero te encierran en la tarde, a las 5 o 6, te encierran con candado. Tú no tienes derecho a pasar en pasillo, no, ahí con candado. Ese es un régimen fuerte. Entonces siempre hubieron situaciones digamos, de lucha, de huelga.